Seguimos conversando con los economistas Mariana Barrenese y Nelson Suárez del Centro Padre Juan Montalvo sobre el presupuesto nacional. Hay un dato, Nelson, que no quiero dejar que se vaya más adelante el programa, que es dado por Mariana, de que, bueno, el componente de deuda en este próximo presupuesto, estamos hablando de 390.000 millones de pesos, ¿no? El presupuesto nacional. Un 25% es deuda, ¿no? Así es. Esos son 97.000 millones de pesos. Ok, pero bueno, el dato que recoge Julio Ortega, Tous, economista también, en uno de sus artículos publicados en el Listín Diario, nos revela que el gasto tributario para el año que viene va a ser de 108.000. Estamos hablando que si no hubiese condiciones ideales, ese gasto tributario, el presupuesto o los ingresos del Estado podrían ser cerca de 500.000 millones. O autosustentado. O autosustentado. Exactamente, porque podríamos sustituir los 97.000 millones de endeudamiento por los 108. Y entonces tuviéramos por los 108. Pero eso significaría, bueno, ya eso es otra discusión sobre el gasto de tributario, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es dejarlo aquí como un punto, ¿no? Para que no se nos olvide en posteriores comentarios, porque eso es un tema que hay que tratar, ¿no? Hay que analizarlo. Lo que me gustaría ahora entonces, Nelson, que pudiésemos desglosar cuáles son los impuestos que contribuyen a este presupuesto. Bueno, tú hablabas en general de los directos e indirectos. Ahora, vamos a entrar entonces en los indirectos. Fundamentalmente, un impuesto que se ha convertido en el principal soporte de los ingresos tributarios del gobierno es el ITEVIS. Es el impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios, o un impuesto tipo valor agregado, como generalmente se le llama en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, IVA. Sí. Entonces, el ITEVIS está aportando en este año, en el presupuesto 2011, está aportando el 31.3% de los ingresos tributarios del gobierno. 31%. Sí, es el impuesto. Luego de él están los impuestos selectivos, incluyendo los impuestos a los combustibles, que estamos programando para este año unos 43.000, casi 44.000 millones de pesos por el impuesto que pagamos en cada vez que usamos un galón de los diferentes 43.000 millones. Combustibles. Tenemos los impuestos sobre la renta, que aportan cerca de un 22% del total de los ingresos, y un 23% de los tributarios y un 3.1% del. Yo tengo una curiosidad, y es una curiosidad que me gustaría ver si ustedes pueden aclararme. Se supone que los ingresos, de los ingresos hasta 30.000 pesos, ¿verdad? La persona no paga impuestos, ¿verdad? Sí, 20 y tanto. 29 tanto. Es decir que todo aquel que gane de 30.000 pesos hacia abajo no paga impuestos. Estamos hablando de más del 85% de los asalariados formales, ¿verdad? Entonces, ese dinero, ¿quién lo está pagando entonces? Lo está pagando la clase media empleada que gana por encima de 30.000. Debe pagarlo, pero hay un dato importante en el presupuesto 2011, en la parte de ingresos. Es una pregunta, ¿eh? De los 64.000 millones por impuestos sobre la renta que se están programando, hay 20.438 que son impuestos a los asalariados. Okay. El 30%. Y realmente eso es un 7% de los ingresos totales, un 7.3% de los ingresos tributarios y un 1% del PIB a los impuestos sobre los ingresos de los asalariados. Por encima de 30.000. Lo que quiere decir que ahí entra toda esa clase media y toda esa gente que tiene sueldo por encima del salario exento, tienen una buena carga, y eso también es una irracionalidad. Pero es peor, porque los trabajadores y los asalariados debían prácticamente estar hasta una proporción mucho más elevada libre de pago de impuestos, pero fíjate que dentro del pago del impuesto sobre la renta, un tercio prácticamente proviene de impuestos a los asalariados. O sea, si el 85% no está grabado, es ese volumen de dinero que tú dices que está ahí, es el 15% que lo está pagando de impuestos sobre la renta. De los sueldos medios, ahí un poco está la clase media que está cargando fuertemente todo el tema. Y el empleado de clase media no tiene manera de cargarle a la empresa el alquiler del yate, de la casa, de un montón de cosas. Sí. No hay escapatoria. Un tema importante es el de los impuestos al patrimonio. O sea, el impuesto al patrimonio, a la riqueza, es uno de los impuestos por excelencia en términos de progresividad y de tú tener un efecto redistributivo de la riqueza. Porque la manifestación de riqueza, sí, una persona
Yo ahora mismo, por ejemplo, en un vehículo del 97, estoy pagando prácticamente el mismo nivel de placa que una persona que tiene un vehículo del 2011, del 2012, que le costó 2 millones, 3 millones de pesos. Es una inequidad. Es impopular esto, ¿eh? Pero se supone que si usted tiene capacidad para tener un vehículo de 5 millones de pesos, usted no puede pagar una placa igual que un señor que anda conllando en el carro, o el doble simplemente. O sea, hay una equidad. Entonces, los impuestos al patrimonio que han crecido y han venido creciendo, ¿En volumen o porcentual? En términos porcentual y en volumen, pero siguen siendo apenas un 0,7% del Producto Interno Bruto, un 5.5% de los ingresos tributarios y un 5.2% de los ingresos del gobierno. Es decir, por ahí el Estado, el gobierno, si quiere ampliar su base tributaria y hacerla que sea equitativa, no inequitativa, puede gravar. Aquí hay manifestaciones de riquezas que son ofensivas. Entonces, bueno, lo que pasa es que normalmente quienes son dueños de esa riqueza tienen mucha influencia a nivel de los centros de decisión del gobierno. Acá, esa parte patrimonial, por ejemplo, ¿qué papel juega el impuesto a las viviendas suntuarias? El impuesto a la vivienda suntuaria tiene varios niveles. Hay unos que son por las transferencias de las operaciones inmobiliarias, que tiene un buen peso. Sí. Podría ser quizás el 40%. Está el tema de los impuestos a las propiedades inmobiliarias, el IBSS, que luego ahora es el IPI, que también se incluye ahí ya una proporción que le están cobrando a las empresas por sus activos, y eso, pero es insignificante. Entonces, esa es una de las canteras a través de la cual el gobierno, y cualquier gobierno, puede ampliar porque es un impuesto que es muy directo y que además grava de manera muy evidente y fácil las manifestaciones de riqueza y de opulencia. Mariana quería decir algo. Sí, vengo a la primer charla, es si la economía viene creciendo al 5% anual, alguien está creciendo con ese 5% anual, claramente. Claro. Entonces ese 5% anual no viene creciendo el Estado participa en toda la economía en un 16-18% dependiendo qué valores se tomen. Así es. Si los impuestos a la propiedad no crecen al 5% anual, es porque ahí se está escapando más de lo que estamos viendo que se está escapando. Una deducción muy lógica, claro que sí. Eso es Yo quiero pedir su permiso porque tenemos que hacer otra pausa y volvemos. Quédense ahí, volvemos. Sigue interesante, no se asuste tampoco, ¿eh?